Recorded, pues eso, recorded. Que buenas tardes a todos. Para los pocos que estamos hoy, que estamos 7 y que ya son y 5, así que vamos a darle candela para los que estamos y los que no, que lo veáis en diferido y os sirva, ¿vale? Voy a empezar ya a saco porque es mucho contenido, aunque no es de preocuparse el contenido, ¿vale? Lo que sí os pido es que me paréis, ¿vale? Me paréis en todo lo que queráis. Perdonad, esto es cambiar. Vale, vamos a cambiar esto. Entonces, al lío. Vamos a compartir la pantalla. A ver, cuando le doy a esto, ¿qué veis? La presentación La inbound. presentación. Joder, es que soy un tío más listo de lo que parezco a veces. O sea, mirad de lo que soy capaz. Vale, entonces, ¿qué tenemos para hoy? ¿Vale? Tenemos una clase que es un repaso de todo lo que hemos visto y una preparación para el examen. Entonces, como yo siempre empiezo al revés, vamos a empezar viendo la preparación para el examen, porque al final la presentación de hoy es, lo que os digo, una parte de repaso y una parte de preparación para el examen. Entonces, os cuento cómo es el examen. Ya sé que os lo he dicho 6 veces y que soy muy pesado, pero el examen, salvo que haya un cambio de última hora, es un caso práctico en el que el 60% de las respuestas están en el propio enunciado. Segundo, que la diferencia entre sacar un aprobado y sacar un sobresaliente está en el que se lo haya currado, haya entendido los conceptos y los haya entendido desde el punto de vista de la aplicación, ¿vale? De hecho, aunque no esté aquí, lo veréis en el examen, porque hoy quiero más meterme en la parte de repaso para que cualquier concepto que alguien no entienda, alguien no vea o lo que sea, pues bueno, que lo pregunte y que entremos a saco en ello, ¿vale? Pero el examen son 3 preguntas de desarrollo con perdón, el examen es un caso práctico, ¿vale? En el que os enfrentáis a una empresa que tiene una serie de situaciones y de problemas. En las situaciones y en los problemas vais a descubrir las oportunidades. O sea, es muy sencillo. ¿Y de qué va el caso y qué hay que responder? Pues hombre, más o menos os lo podéis imaginar. Básicamente de inbound marketing SEO es de lo que hemos hablado durante todo el temario y sobre todo y por encima de todo aplicado. ¿Vale? Os recuerdo que mi objetivo en la asignatura desde el primer día era generaros un poquito de criterio, tener ese espíritu crítico para dominar no solo el vocabulario, sino tener muy claro qué es lo que sabéis, qué es lo que podéis conseguir utilizando determinadas técnicas, determinadas estrategias. Tiene mucho más que ver con lo estratégico que con lo técnico y tiene cero que ver con la memoria. Si uno me explica el concepto de lo que quiere hacer y no utiliza las palabras adecuadas, me vale exactamente igual. Segundo, las preguntas, y os lo dice el enunciado del caso, hay que responderlas siempre desde una metodología. La metodología es qué, cómo, por qué. ¿Vale? Os vuelvo a insistir, mi objetivo es que tengáis ese espíritu crítico, que sepáis para qué sirve esto, que lo podáis utilizar, que el día de mañana en vuestros trabajos no vais a tener que recitar cuántos titles hay en una página y cuántos meta y qué es. No, sino que de verdad sepáis para qué sirve y qué os puede aportar. Siempre relacionado con el modelo de negocio de vuestra compañía. Insisto en la metodología. ¿Qué, cómo y por qué? ¿Qué significa esto? Ante determinadas situaciones, vosotros os vais a tener que responsabilizar y tomar decisiones. Tomar una decisión es el qué. Es decir, pues mi objetivo es este, ¿vale? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Vale? Y es la segunda parte, es decir, tú tienes que decir, pues voy a hacer una estrategia o voy a mejorar el tráfico de mi web y todo a través de un posicionamiento orgánico, ¿vale? Y quiero pasar del 5 al 25 o de 50.000 a 100.000, ¿vale? Ya tienes el qué, ¿vale? Lo siguiente que tienes que contestar es el cómo. ¿Y cómo lo vas a hacer? Porque eso de plantear hay que hacer un objetivo, o sea, quiero incrementar el tráfico de mi empresa, la visibilidad o lo que vosotros queráis, ¿vale? Ahora tienes que decir cómo lo vas a hacer. Y el cómo no es con conceptos etéreos y difusos. Pues lo que voy a hacer es, la forma de hacerlo es mejorando el SEO. Sí, ya lo sé. Andrea, ya sé que eres una niña muy lista y que sabes decir que mejorar el SEO mejora ya, pero eso no me vale. O sea, yo no quiero vaguedades.
quiero saber si habéis obtenido criterio. ¿Qué es lo que vais a hacer para, y ahí entra la parte de metodología, de entender los conceptos que hemos aplicado? De, oye, sí, voy a generar contenido, ya. Voy a generar contenido buscado por el usuario, ya. ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Vale? Entonces, lo relevante está primero en el qué y después en el cómo. Y por último, el por qué lo hacéis, ¿vale? Y en el por qué, de lo que se trata es de explicar precisamente ese concepto, decir, oye, pues lo voy a hacer porque voy a generar un contenido relevante en una estrategia de long tail que lo he identificado a través de determinadas búsquedas. Y ahora lo que tienes que hacer es decir, vale, ¿y por qué voy a hacer eso? Joder, porque he visto que posicionar en no sé qué y el análisis que he hecho resulta que me dice que la mejor manera es esta. Y además lo hago porque creo que es la mejor manera de obtener tal resultado y tal resultado. Insisto, quiero vuestro criterio. ¿Qué, cómo y por qué he decidido eso? Que justifiquéis vuestra decisión y vuestra implementación, ¿vale? Sí, de hecho es un... mira, como además estáis... a ver, Valeria, Malena, Andrea... ¡Ay, Gustavo me ha fallado! Porque es el único chico, pero es un examen muy femenino, ¿vale? De hecho, vais a tener una directora general. Y es una directora general que tiene el colmillo retorcido, que ya está de vuelta de todo y que ya ha empleado agencias, que ha despedido ante su antiguo director de marketing. Entonces hay que demostrarle. Y no le valen las vaguedades y las tonterías. ¿Os acordáis lo que os dije que del marketing personal se vive en 6 meses? Bueno, pues con Elena, que es como se llama la directora a la que os vais a enfrentar, no es que no valgan 6 meses. Vale las 3 primeras tardes, porque sabe de lo que habla. Quien lo va a corregir soy yo, y si me contáis una película de cuentos chinos o vaguedades, pues os voy a pillar a la primera. Entonces, quiero que tengáis criterio y que tengáis espíritu crítico, ¿vale? Además, lo que os pido es, más allá de que estudiéis, que cuando digo estudiéis, que entendáis los conceptos, que repaséis esta presentación, los apuntes y lo que vosotros queráis, y ChatGPT y todo lo que queráis, ¿vale? Lo que quiero es entender si habéis cogido referencias, si tenéis espíritu crítico o no, ¿vale? ¿Sí? Además, os diré que lo que os pido, ya sé que os suena un poco absurdo, os pido que os lo paséis bien haciendo el examen, ¿vale? Todos partís prácticamente de un aprobado. En el anterior asignatura, la de marketing integral, he suspendido a 0.000 personas, ¿vale? Entonces, vuelvo a insistir, no me toméis el pelo, no os paséis de listos diciendo, bueno, como este tío no nos va a jorobar, pues entonces paso de mirarme nada de lo suyo. No, al contrario, tenéis una buena oportunidad para destacar, para hacer un buen trabajo y para pasarlo razonablemente bien en el examen. Así que a disfrutarlo, ¿vale? Dudas, preguntas, cuestiones sobre el examen. Vale, otro consejo que se me había olvidado. El examen, salvo, insisto, que me lo tiren para atrás, se hace en el cuadernillo, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Dos cosas. Una, yo no soy imbécil y no quiero tirarme horas y horas corrigiendo. He sido profesor en la universidad, en la Complu, en muchos sitios, y al final el que quiere sacar un 10 coge y te pone 25 folios escritos. Y para decir lo mismo, con dos vale. Entonces, ¿cómo se dice? El espacio está determinado, se responde en el cuadernillo. Y el cuadernillo son 3 preguntas. La primera tiene una cara y media, la segunda tiene una cara y la tercera tiene una cara. O sea, el examen se hace en 25 o 30 minutos si lo tenéis claro. ¿Vale? Entonces, que queréis tener hojas de sucio para haceros vuestro esquema de cómo lo vas a plantear y luego plasmarlo. Sí, porque lo que os pido es concreción. Sigo con el roleplay que tenéis que hacer dentro de 2 semanas. No, la semana que viene. O sea, a mí no me vengáis contando rollos. O sea, tenéis un pitch elevator, ¿vale? La tenéis, y además está penalizado, que es otra cosa que os quería. Si no recuerdo mal, teníais 10 minutos por equipo. Eran 7 equipos. Si no recuerdo mal, eran 70 minutos y tenemos 90. Si os pasáis de los 10 minutos entre preguntas y respuestas, ¿vale? Es decir, entre vuestra exposición, mis y las preguntas de Fabri, y os pasáis de los 10 minutos, os penalizo un punto. O sea, la nota que tengáis, un punto menos, porque tenéis que acabar antes, tenéis que ser concretos. En el examen pasa lo mismo. El que sabe lo que tiene que decir, lo va a decir de manera estructurada en pocas palabras. Oye, intentando ser lo más completo posible, ¿vale? Michelle, Gustavo, Andrea, dudas, preguntas, cuestiones. ¿Todos tenéis claro lo del examen? ¿Sí? Sí. ¿Son Todo todos los claro. exámenes así o soy yo que soy un poco friki?
Depende mucho del profe. Sí, son todos un caso a desarrollar. Son un caso a desarrollar. Bueno, Sí. entonces, joder, lo tenéis fácil. O sea, ¿vale? Bueno, entonces, la pregunta más importante, ¿qué va a caer en el caso? A ver, ¿quién sabe respondérmelo? Yo tengo tiempo, ¿eh? ¿Qué creéis que No va lo a caer en el caso? entendí. ¿Cómo que va a caer en el caso? O sea, Sí, sí. ¿de qué va a ser el caso? No, no, ¿de qué va a ser el caso? Ya te lo digo yo. Es un tema de Ah, cosmética. Pero, ok. ¿qué va a caer? ¿Qué conceptos van a caer en el caso? Mira, te lo pongo de otra manera. ¿Vale? Aquí tenéis los temas que hemos visto. ¿Qué creéis de estos temas que van a caer en el caso? El embudo, el marketing de contenidos. Sea on page, off page, seguro. Page. Ujú. Off-page, Estrategia de inbound. inbound marketing. ¿Sí? ¿Veis? ¿Veis cómo lo sabéis? Va a caer todo. Todo. ¿Vale? Ujú. Va a caer todo. Entonces, no vale que alguien llegue y diga, joder, pues yo me voy a preparar el tema de marketing de contenidos porque ese, joder, es el más relevante. No, porque te va a caer todo. O sea, te va a caer todo. Y con eso ya os estoy diciendo en qué consiste el caso, ¿vale? Dicho esto, vamos a pasar muy por encima, paradme en lo que queráis. Si normalmente cuando yo doy sesiones así voy bastante rápido, hoy va a ser más divertido todavía, ¿vale? Entonces, ¿qué hemos visto en el tema uno? Introducción al inbound marketing. Os recuerdo, ¿vale? Lo que estuvimos viendo era el concepto de inbound marketing. Inbound marketing va mucho más allá de ser una técnica de generación de contenido, sino se trata de atraer. O sea, todo lo contrario al outbound marketing o al marketing tradicional, al marketing de pago, etcétera, etcétera, ¿vale? Y estaba relacionado con el funnel de conversión y sus distintas fases. Sí, entonces, ya sabéis, se trata de atraer y de manera muy concreta. Yo hice en cada uno de los temas, bueno, en algunos de ellos, a una especie de revisión de todos los puntos, ¿vale? Y lo primero que teníamos era, primero, que inbound marketing era una estrategia, ¿vale? Era una estrategia, iba más allá de ser una técnica y que estaba relacionada con generación de demanda y no con una técnica aislada. Segundo, ¿en qué consistía? Pues consistía básicamente en le llamamos economía de la atención y otra serie de cosas que yo ya os he contado, es decir, oye, la gente no está para que la aburramos, la gente está para que la atraigamos y de resolver problemas, ¿vale? La diferencia que tenía frente al outbound, el performance, era que esto iba de construir relaciones, no solo de una única venta. Concepto lifetime value, que sigue siendo realmente importante, ¿vale? Para el inbound marketing era al final, bueno, pues un sistema de generación de demanda, si os gusta llamarlo así, pero que lo entendáis, es decir, se trata de atraer y no de presionar, ¿vale? Y atraer resolviendo. E integraba toda la parte de contenido, de SEO, de conversión y de automatización, todo en un sistema. ¿Vale? Y cuando hablo de automatización, automatización es una parte más tecnológica. Lo que realmente es fundamental es la parte de la estrategia, es decir, que seáis capaces de generar y conseguir una relación con el cliente. Dependiendo del tipo de producto, tenéis que meteros mucho en la filosofía y en la tipología de empresa. No es lo mismo una marca de coches que un restaurante, que una marca de alimentación, ¿vale? Porque el modelo de consumo, el modelo de generación de valor, el modelo de generación de rendimientos económicos son radicalmente distintos, ¿verdad que sí? Entonces tenéis que entender que existen estrategias de inbound marketing y hay que adaptarlas a cada una de las idiosincrasias de las empresas. Por eso os vuelvo a decir que yo necesito saber y espero y confío en que habéis entendido el concepto y no que de manera papagallística sois capaces de repetir una frase que habéis leído en unos apuntes. No, porque la forma de aplicar inbound marketing, si no sabes lo que es, no tiene nada que ver para Alfa Romeo como marca de coches que con la de Bentley, y estamos hablando de coches, que con la de Matutano, que con la de Netflix. Y todas tienen capacidad de ello, pero en función de la propuesta de valor, en función del tipo de producto, de la tipología de cliente, se aplica de una manera o se aplica de otra. ¿Vale? Tercero, existe una cosa que se llama un plan de inbound marketing y que tiene que ver con esa visión estratégica.
¿vale? Inbound marketing, la gente lo identifica con generación de contenido y entonces es vomitar contenido y no. El contenido tiene que estar alineado con la estrategia, con la propuesta de valor y con la generación de negocio. Generar contenido por generar contenido, como atraer visitas por atraer visitas o poner anuncios, si no está alineado con nuestra estrategia, con nuestra misión, visión, pero sobre todo con nuestro modelo de negocio, no vale para nada, ¿vale? Hablamos de buyer persona, etcétera, pero volvemos a lo mismo. El buyer persona solo sirve para conocer al cliente. Y conocer al cliente nos va a permitir desarrollar una estrategia que esté alineada con o que alinee las necesidades del cliente con nuestras necesidades de negocio. De hecho, podemos tener la mejor propuesta de valor del mundo mundial que si no existe la necesidad en el cliente, nunca llegará a nada, ¿vale? Entonces, tenéis que entenderlo. El Customer Journey, exactamente igual. ¿Y qué papel juega el inbound marketing dentro de lo que era todo ese Customer Journey? Y qué valor y qué papel ocupaba el contenido. Entonces, estamos mezclando ya un montón de conceptos. El de funnel de conversión, el de generación basada en la atracción en vez de en el mundo push, en el mundo outbound, ¿vale? Y en el de pago, en el de atraer en lugar de interrumpir, ¿vale? Y ya lo hemos mezclado incluso con el Customer Journey para que entendáis que en ese viaje del cliente el inbound marketing tiene un papel fundamental. Tercero, métricas, métricas, métricas y métricas. El que no ponga métricas en el examen sabe que le va a faltar un punto clarísimo, porque sin medición no hay gestión. Y esto va de una estrategia de gestionar. Y luego, las personalidades, las cuestiones a futuro y el papel de la IA es el de facilitar. ¿Vale? Facilitar. Y se facilita reduciendo costes, optimizando inversiones, automatizando, generando, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Vale. Vimos el buyer persona, vimos el customer journey, simplemente por incidir un poco más. Y vimos que las métricas tenían que ver con cada una de las fases del funnel. Y vimos lo que significaba tofu, mofu y bofu, que como lo sabéis perfectamente y mejor que yo, me olvido de ello. Pero lo que tenéis es que aplicar y tenéis que entenderlo en el caso, ¿vale? Y tenéis que decir, ostras, pues aquí, como en casi todos los modelos de conversión y como en casi todos los modelos de atracción igual a inbound marketing, oye, yo puedo atraer, después tengo que convencer, después tengo que ese convencimiento convertirlo en una conversión, ¿vale? ¿Sí? Fenomenal. Vale. Ya nos hemos desviado el tema 1. Tema 2. Y aquí me he cogido las últimas diapositivas que ponía resumen del tema en titulares. Vale. En el tema 2, ¿de qué hablábamos? ¿Vale? Del embudo de conversión pura y duramente. ¿Vale? Entonces, lo primero que hablamos es de la parte alta del funnel y dentro de esa parte alta del funnel hablamos de calidad de tráfico. ¿Vale? Ya lo hemos tocado. O sea, atraer por atraer no sirve de nada. Hay que atraer, y ahí el SEO tiene un papel fundamental, orientado a la intención. Y aquí está una de las claves del éxito. Insisto, esto no es ni para el examen ni para... es para vosotros. Entonces, una de las claves del éxito es saber alinear el conocimiento del cliente, sus necesidades, con nuestra idea y modelo de negocio. Porque ese es el contenido, pero eso vale para el mundo inbound y para el mundo del PPC. Es decir, si tú al final identificas qué es lo que está buscando un cliente y le plantas un anuncio con lo que necesita en ese momento, aciertas. Acordaos que aquí, si no recuerdo mal este tema, aparte de explicar otras cosas, vimos el tema de micromomentos de Google, ¿no? Y lo de be there, be relevant, be useful, ¿vale? Tiene mucho que ver con todo lo que estamos hablando, ¿vale? La propuesta de valor. A ver, más allá de lo que podamos entender cada uno por propuesta de valor, lo que tenemos que tener muy claro es qué problema resolvemos, por lo tanto, el problema es el del cliente y dónde y cómo lo resolvemos nosotros, ¿vale? Entonces, claridad de mensaje, posicionamiento y beneficios del producto, ¿vale? Y, por último, la última parte del funnel. Oye, la conversión en oportunidades, ¿vale? Y ahí hablábamos de landing pages, hablábamos de los CTAs, de los call to action, de lo que llaman lead magnets o los formularios. Es decir, al final, cuando estábamos pensando en un blog, pero es que me da igual que sea un blog o que estéis pensando en el vídeo que habéis subido a Insta, como decís los guays, en el que un youtuber, iba a decir, un influencer explica pues cómo está de bien y cómo va montando en su nuevo Alfa Romeo. Bueno, pues muy bien, pues si tú explicas eso y te quedas ahí, habrás generado un impacto de tu marca.
Pero si al final acabas diciéndole, oye, y por cierto, que me dicen en el concesionario que hay pruebas gratuitas, ya estamos alineando el contenido y está con los modelos de negocio y con la parte de la conversión. Siempre es, o sea, yo soy profesor aquí, o como lo queráis llamar, de marketing digital, pero lo que soy es economista, ¿vale? Y cuando digo que soy economista, es lo que digo, lo que no son cuentas, son cuentos. Y lo que os van a pedir en las empresas es resultado, y probablemente resultado económico, ¿vale? Vale. Proceso de conversión, última parte, y cómo éramos capaces de generar en las primeras fases la atracción, el contenido, o llamadle contenido, pero entended siempre contenido que no es texto. O sea, contenido es todo lo que nos permita generar esa confianza y reducir fricción, ¿vale? Y eso es lo que al final nos va a llevar a optimizar la parte del funnel. Por supuesto que tiene que haber una propuesta de cierre clara, ¿vale? Con un beneficio, sobre todo con un beneficio para el cliente, ¿vale? Bueno, al final lo que decíamos es, nuestra misión, y me encanta esta frase, es convertir atención en negocio. Y ahí volvemos otra vez a utilizar todo nuestro talento, nuestra imaginación, etcétera, etcétera, ¿vale? Los procesos de conversión, los errores más frecuentes, etcétera, etcétera, ¿vale? Insisto, para mí es muy importante la visión funnel, porque la visión funnel aglutina el resumen de nuestros objetivos. Y esa visión funnel nos permite segmentar, nos permite generar diferente contenido para cada una y además vincularlo. La visión de funnel, hay mucha gente que el funnel lo ve así, como un embudo, ¿verdad que sí? Todos lo tenemos en la imagen como un embudo. Os recuerdo que hay dos tipos, bueno, hay muchos tipos de funnel, pero hay uno que se llama el wheel fly, que es la rueda en lugar de ser... Vale. Segundo, el funnel óptimo no es con forma de embudo. Así lo definimos los que somos unos paquetes. El funnel óptimo es así. Es decir, ¿cuántos hemos sido capaces de atraer? 100. ¿Y cuántos pasan a generar un lead o como lo queráis? A generar la consideración de compra. 100. ¿Y cuántos convierten? 100. O sea, cuando se presenta la visión de funnel es porque lo que queremos es optimizarlo. Y por optimizarlo es que si de 100 pasamos a 50, es decir, tenemos una conversión del 50% a la siguiente fase y del 50 a la siguiente es 5 por 5, 25, de 100 nos han llegado 25. Lo que hay que analizar es, uno, por qué han llegado esos 25 y segundo, por qué se nos han caído los 75 en las distintas escalas, ¿vale? Pero esto lo conocéis mejor que yo, ¿vale? A partir de ahí ya entramos en materia, vamos a llamarlo así, un poco más materia gris. Y por materia gris no lo pongo como peyorativa, sino un poco más técnica, ¿vale? Y empezamos a hablar de SEO. Y en el mundo del SEO yo os hice un montón de hincapié, o eso espero, en que entendierais el modelo de negocio de Google, ¿vale? Para que nadie os cuele goles con el tema de, no, el secreto del SEO está aquí. No, el único secreto que tiene el SEO es el que ponemos aquí y es entender a nuestro cliente y responder a sus preguntas. Porque Google va a posicionar a aquel que realmente le ayude a mantener su modelo de negocio. Su modelo de negocio consiste en contestar de la mejor manera y lo más rápido posible, con el mejor contenido, las preguntas de los usuarios. Mientras Google siga haciendo eso, Google seguirá teniendo campañas de publicidad, seguirá teniendo relevancia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, o sea, lo importante es conocer al usuario y saber cómo se preguntan las cosas en Google para poder darle a Google las respuestas más importantes, ¿vale? Entonces, al final, el modelo de SEO siempre partía de conocer al usuario, ¿vale? Aquí ya entrábamos en cuestiones un poquito más técnicas y aquí esto ya tiene mucho más que ver con el cómo, ¿vale? Y es ese keyword research del que o sea, no vais a tener ningún problema, si me habéis hecho puñetero caso a lo largo de estas sesiones que hemos tenido, no vais a tener ningún problema porque todo lo que vais a tener que contestar en el examen lo habéis hecho en las sesiones, en los casos y en los retos. Entonces, habéis trabajado el keyword research, habéis entendido cómo se identifica, fenomenal, pues a correr. Y también teníamos diferentes situaciones de keyword research y palabras más relevantes en función de la tipología de fase del funnel en la que estemos y también en función de lo que llamamos el short y long tail, ¿vale? Entonces, recordad esto porque podemos ir a estrategias y podéis proponer estrategias de short tail o de long tail o de head o de lo que vosotros queráis, ¿vale?
Y ahí tenéis que saber cuáles son vuestras capacidades y cuáles son vuestras necesidades y cuáles son vuestro potencial, ¿vale? Entonces, de nuevo, vuelvo a insistir en que no es lo mismo posicionar por sub 4x4 siendo un taller mecánico que siendo una gran marca. Y no es lo mismo siendo un coche de gama baja que un coche de gama alta. Por lo tanto, tenéis que adaptar vuestros conocimientos a las necesidades y al contexto de la empresa, al contexto del reto que se os plantea. ¿Sí? Os vuelvo a insistir, el 90% de la solución del caso está en el propio caso. Dígame usted, señorita. Sí, Luis, que no recuerdo muy bien. El tema de short tail estaría, porque ahí me estoy confundiendo con head y middle. ¿Short tail sería una especie de middle? ¿O sería, Es incluiría que head el y short middle? tail yo le llamo, o sea, short tail está mal dicho, ¿eh? O sea, Ah, ok. digamos que short tail yo le llamo, y está mal dicho, perdóname, es lo que aquí llamamos head, ¿vale? O sea, lo que pasa es que yo siempre lo pongo en consideración con long tail. Todo el mundo sabe lo que es una estrategia de long tail, ¿no? O sea, muchas Mm, palabras con poco volumen de búsqueda muy específica. ¿A qué le llamo short tail? Que no es short tail. Es dónde está lo gordo. Lo gordo está en las genéricas, donde está el tráfico claro. masivo y donde hay mayor competencia. Entonces, para pelearte ahí tienes que tener unas cartas que, o lo que digo siempre, joder, yo con un gitano no me voy a pelear a navaja. Entonces, si yo soy un tío que tengo recursos, que tengo autoridad, pues voy a ir claramente a la estructura de head, donde está el tráfico masivo y donde está el tráfico más cualificado. Sin embargo, si soy un pequeño, meterme ahí me va a costar mucho, a pesar de que pueda hacer un buen trabajo. Y entonces a lo mejor prefiero orientarme más a un long tail donde haya muchas keywords con poca búsqueda donde yo pueda ser más relevante. Perfecto, ¿Sí? buenísimo. O sea, middle, por ejemplo, sería de frase, ¿no? ¿Perdón? Short, o no tiene nada que ver. Middle ¿El podría ser qué? de frase, por ejemplo. Repite, repite, que no Nosotros te lo oigo. vimos. Ay, es que, pará, a ver, me saco los auriculares si no. No, 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 te oigo ¿Está bien o perfectamente, no? soy yo que no te oí. Ah, ok, ok. Que ahí, solo para a ver si no me estoy confundiendo. Middle sería lo de que es de búsqueda de frase, por ejemplo. O no tiene nada ¿Pero que qué ver. quiere decir destrase? Que son, o sea, tenés la búsqueda exacta. Ah, vale, eh, no, mira, o sea, dame un ejemplo de empresa o de un sector y lo analizamos sobre ese sector. Te lo digo porque aquí está, por ejemplo, el mundo de las telco, que yo conozco muy bien, pero tú dame uno tuyo, que tú quieras. de educación. Educación, vale. ¿Cuáles son el head? Supongamos que dentro de educación estamos hablando de másters, ¿vale? Pues está claro Mm, que una palabra head va a ser máster Master. y la parte de, ¿vale? Cuando estamos hablando en middle, estamos hablando de combinaciones con máster o que tengan una cierta especificidad más concreta. Por ejemplo, la temática del máster. Todo lo que tiene, todos conocéis el Instituto de Empresa y SADE y S, por ejemplo. ¿Suenan? Bueno, es que los que no sois españoles a lo mejor no tanto, pero Instituto de Empresa sí, ¿no? ¿Instituto de Empresa os suena? Bueno, es como una de las más prestigiosas, de hecho lo es a nivel mundial. Yo he dado clase en el Instituto de Empresa, de las más prestigiosas en este sentido, ¿vale? Entonces, tiene una autoridad y una relevancia, o sea, tiene un posicionamiento muy fuerte y va a por el core, ¿vale? Y además estaría muy metido en la marca, ¿vale? Aquí, seguramente en la parte de head estaríamos en marca más las keywords más relevantes de la industria. En la parte de Ok, middle, seguramente iríamos a cuestiones más específicas y cuando te pones a analizar búsquedas de másters, vas a tener, pues por ejemplo, máster en MBA. Pues MBA va a seguir siendo un head. Pero cuando ya entras en cuestiones más específicas de MBA, seguramente vas a tener, vas a encontrar otras keywords, es que no sé mucho de esto, pero vas a encontrar unas keywords que digamos que son de segundo nivel y que hay menos competencia, que tu contenido, si lo haces mucho más relevante y lo haces mucho más orientado, como el otro es más genérico, este es más orientado, vas a tener algo muy claro. Y en Middle, por ejemplo, utilizamos las combinaciones con palabras como los keywords geográficas, ¿vale? Imagínate que tú eres un máster que estás en la parte situado geográficamente en un sitio. Bueno, pues ahí vas a encontrar ya, vas a empezar a meterte cada vez, o sea,
¿Habéis visto alguna vez cómo es la gráfica de búsquedas en función del volumen? Es decir, es como se llama long tail precisamente por eso, porque es una asíntota que cuando llega al eje de abscisas, es decir, al eje X, se va hasta el infinito. Y ahí tienes infinidad. Imagínate, máster en inteligencia artificial para sector médico. Claro, En la perfecto. parte de Buenísimo. sector médico ya no voy a tener a las grandísimas búsquedas y ahí es donde yo voy a poder ir hacia una estrategia de long tail. ¿Me sigues? ¿Ahora sí está Sí, 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 explicado mejor? perfecto. Sí, sí, Perfecto. sí, buenísimo. Genial. Vale. Em, Chicos, todo esto está basado en herramientas, ¿vale? Y todo el rato en lo mismo. Oye, ¿con qué palabras? Análisis de keywords, ¿vale? Y ahí hablamos de algunas herramientas muy típicas para utilizarlo, ¿vale? Y luego, de nuevo, el Keyword Research tiene que tener la parte de, y aquí entramos en la parte de flywheel, o como se diga, que nunca me sale, el retorno a, vale, es que una vez que tenemos a nuestro usuario, dentro de una estrategia de lo que se denomina inbound marketing, tenemos que fidelizar y tenemos que conseguir incluso no solo la recurrencia, sino la referencia hacia un tercero, ¿no? Y, de nuevo, siempre orientación a negocio. Esto que estamos haciendo de contenido, posicionamiento, atracción, funnel, acaba en negocio. Si no relacionáis la última parte con negocio, os va a quedar vacío, os va a quedar incompleto el análisis y la propuesta, ¿sí? Bueno, aquí también vimos ya específicamente algunas otras herramientas, algunos otros fundamentos en cuanto a lo que era el Keyword Research, ¿vale? Os recuerdo también términos a nivel no solo de long tail, sino a nivel informativos y transaccionales que los relacionábamos con el funnel, ¿vale? Porque también os expliqué en alguna de las sesiones, que no sé si os acordaréis porque no están los apuntes y no entra en ningún tipo de examen, la diferencia entre el TOM y el MOT. ¿Os acordáis de eso? Del top of mind y el moment of the truth. Vale, pues el mundo del SEO, el mundo del inbound marketing, pero específicamente el mundo del SEO, también tiene palabras que están muy vinculadas a generación de confianza, primero a descubrimiento, generación de confianza y conversión. Con lo cual hay SEO específico. Hay SEO específico en base al funnel. ¿Vale? ¿Sí? Bueno. Después entramos en el mundo del SEO on-page, ¿vale? Os recuerdo que esta clase no la di yo, sino que la dio Fabri y a modo de recordatorio, porque algo debo saber también de esto, es, primero, ¿qué es el SEO on-page? Todo lo que está bajo tu dominio, lo que tú controlas. Está claro que si tú pintas la web de rosa, es bajo tu control. Ahora, la reseña que afecta a SEO, la reseña que te deja un tercero sobre tu producto, sobre tu web, sobre tu empresa, no está bajo tu control. Literalmente, tú no puedes modificarla. Ahora bien, puedes gestionarlo, ¿vale? Acordaos también de esto. Entonces, oye, lo más relevante es, cuando hablamos del SEO on page, es, oye, yo puede que tenga el contenido que he descubierto y que conozco al usuario de la mejor manera posible, pero, sin embargo, tengo que facilitarle a Google todo lo que es esa gestión para que encuentre mi página. Y ahí había determinadas técnicas y tácticas, entre otras, todo lo que era la estructura semántica, la jerarquía de contenidos, la optimización técnica a nivel de metadatos, de head, de imágenes, de URLs, etcétera, etcétera, etcétera. El H1, el alt, el title, ¿vale? Todo lo que estuvisteis viendo con los factores de ranking, la velocidad de carga, el tiempo en página, etcétera, etcétera, etcétera. Acordaos de mí cuando, esto no será ni para el examen ni para nada que se le parezca, pero acordaos de mí cuando alguien os intente colar un gol y que yo lo que os decía es, chicos, recordad que Google es Dios, lo ve todo. Entonces, no intentéis engañar a Google. Se trata de trabajar bien para el cliente y trabajar bien para el usuario, ¿vale? Entonces, bueno, y aquí estuvimos hablando también de, bueno, espera, un punto antes. Cuando hablamos de SEO on-page, hablamos de contenido y hablamos de SEO off-page, me da igual, siempre trabajamos para el mismo cliente, que es doble. Primero, el usuario, después Google. Si trabajamos bien para el usuario y trabajamos bien para el Google, el éxito está asegurado. ¿Qué significa trabajar bien? Significa
definir e identificar muy bien la problemática del cliente y ayudar a Google a que, ya que nosotros tenemos la solución, Google se la muestre al cliente. Y para que Google se la muestre al cliente es ser SEO friendly o ser Google friendly o como os dé la gana llamarla. Pero el secreto es ese. Y tenéis que ponerlo siempre, acordaos también de mí cuando seáis más mayores, en comparación con la competencia. Porque tú puedes creer haber obtenido el conocimiento del cliente y la resolución de sus preguntas, haber generado el contenido, sea un vídeo, un tutorial, lo que os dé la gana, ¿vale? Pero es que los demás no se están quietos. Entonces, hay que ser el mejor resolviendo en las dudas del cliente. Si un tío lo explica de 7, porque lo explica, porque también hace el mismo trabajo que tú de conseguir entender al cliente, etcétera, etcétera, pues tú tienes que explicarlo de 10. Y explicarlo de 10 significa que al usuario le guste más, no significa que a Google le guste más, ¿vale? Google va después, ¿vale? Bueno, aquí tenéis los 8 pilares que los estuvimos viendo, el title, los heads, el interlinking, el esquema o bueno, yo le llamo el sitemap, todo lo que son los metas, las keywords con la densidad, lo que era not stuffing, el core web vitals, todo lo que estuvisteis viendo, ¿vale? Y la parte de geoptimización y sobre todo la parte de que el SEO, que lo vimos también en el siguiente, en la parte de off-page, el SEO poco a poco se iba moviendo desde Google hacia la IA, ¿vale? Entonces era muy relevante empezar a pensar no solo en Google, que Google tiene su propia IA, sino, oye, ¿cómo voy a hacer para que la IA me identifique? Y de nuevo la IA lo ve todo, ¿vale? Porque es como Google, pero a lo bruto, ¿vale? ¿Sí? Con lo cual, vuelvo a insistir lo mismo, esto no se trata de buscar los atajos, se trata de hacer el trabajo bien. Buscar los atajos tienen las patas cortas, ¿vale? Bueno, y luego estuvimos hablando de SEO off-page, donde ya entramos en todo lo que era el mundo de el plan de marketing para mi contenido. Yo genero un contenido que está basado en conocimiento del usuario. Yo sé que soy muy pesado, pero con esto lo estáis entendiendo. Entendimiento del usuario, identificación de la problemática del usuario, identificación de la problemática y alineación con mi modelo de negocio, identificación del contenido y de las preguntas con el funnel y cómo ese funnel se alineaba con mi negocio. Y entonces digo, oye, ya que tengo el mejor contenido, tendré que darle visibilidad. Y darle visibilidad es hacer un plan de marketing para mi propio contenido. O sea, resulta que tengo la fórmula de la Coca-Cola y ahora no se la enseño a nadie. Pues tengo que enseñarle a todo el mundo para que todo el mundo pruebe la Coca-Cola. Y si la gente prueba la Coca-Cola, hablará de mí, ¿vale? Y era básicamente de lo que estábamos hablando. Estuvimos hablando de la autoridad que se gana fuera de tu web. Os puse el ejemplo siempre de el MIT. Oye, el MIT hablando de, no sé si era con Malena con la que insistía aquel día o con quién era, pero me acuerdo que en el momento que hablaba de las zapatillas o de no sé qué me inventé, ostras, la relevancia, ¿vale? La relevancia y la autoridad, ¿vale? Entonces, el Dominion Authority no es un objetivo. Y eso es muy importante. Es una consecuencia de hacer bien el contenido y el link building. ¿Y en qué consistía el link building? En hacer un plan de contacto, en hacer un plan de difusión para nuestro contenido, incluso un PR. Es decir, al final tienes que coger a una persona y decir, hola, buenos días, mira, soy Luis, acabo de sacar un artículo en mi web, mira, como sé que estáis muy interesados en... O sea, una acción tan tonta como esta. Hay otras formas. Os recordó que no se trataba de comprar una base de email y mandar spam, porque al final eso te lo manda a la basura, ¿vale? ¿Sí? Obviamente, el mejor link building es el que consigues impedirlo, pero esto es como todo en la vida. Si consigues impedirlo es porque ya estás posicionado y porque te han encontrado. Y para eso primero tiene que haber un origen, ¿vale? Menciones de marca, todo lo que tiene que ver con la autoridad de Google. Hablamos del Black Hat, ¿vale? Los riesgos y las penalizaciones, ¿vale? Cuidadito con eso. Y luego, bueno, pues hablamos de algunos ejemplos que teníamos, ¿vale? Entonces, conceptos clave, autoridad de dominio, backlink, link building y link earning, ¿vale? O sea, me da exactamente igual si cuando, esto seguro que cae, porque cae todo, en el examen me ponéis la palabra link earning o utilizáis el concepto. Yo quiero que lo entendáis y que sepáis aplicarlo. Vuelvo a insistirlo. No necesito que nadie me hable de backlinks, ni de link building, ni palabras guayones de tíos de marketing, sino lo que necesito es que entendáis
cómo funciona Google, qué es lo que un SEO page os proporcionaría y cómo conseguirlo, ¿vale? Si es que decidís que eso estará en su estrategia, ¿vale? Y todo lo que tenía que ver con Black Hat, que obviamente nadie me va a poner en el examen, todos estamos haciendo para el examen hoy, pues oye, que plantea hacer Black Hat, ¿vale? Bueno. Y, aunque sigamos yendo muy rápido, entramos en los temas 6 y 7, que era marketing de contenidos, ¿vale? ¿Qué era marketing de contenidos? ¿Qué era el concepto de Content Hub y clusters temáticos? Bueno, os vuelvo a recordar que como habíamos hablado de, bueno, Content Pillar o como lo queráis llamar, a mí me da exactamente igual, que el contenido tenía que estar organizado, que el contenido no consistía en generar por generar, sino que tenía que tener su estrategia de contenidos para que diera soporte a las preguntas de los clientes. Y eso lo hacíamos a través de una clusterización del contenido. Os recuerdo que aquí estuvimos tocando mucho los ejemplos en energía, que también es algo que conozco bastante bien, y que entonces decíamos, oye, no se trata de poner el contenido desordenado, sino que primero a lo mejor hacíamos un análisis de cuál era la tarifa más barata del mercado. A partir de la tarifa más barata del mercado hacíamos uno específico de lo que era el mercado eléctrico y cómo llegar al mercado eléctrico y vinculábamos unos con otros de tal manera que al final fuera respondiendo a diferentes preguntas del cliente, estuvieran alineadas con nuestras fases del funnel y sobre todo estuvieran alineadas con nuestro modelo de negocio. Queríamos generar un lead y poníamos como ejemplo que dentro de ese content estaba un comparador o estaba un analizador de tu factura gratuito que al final tenía un beneficio para el cliente y que nos generaba a nosotros un lead que al final alineaba con nuestro objetivo económico. ¿Sí? ¿Recordáis esto? Vale, fenomenal. Vale. Aquí ya empezamos a hablar de algunos temas más específicos y estuvimos hablando de neuromarketing, estuvimos hablando de storytelling, estuvimos hablando de copywriting, estuvimos hablando de lo que decíamos que era la psicología, ¿vale? Y dentro de esa psicología siempre hablábamos de los beneficios de la prueba social, de la reciprocidad, hablaba del 3x2, del FOMO, bueno, de todas estas cuestiones que eran lo que nos iban a ayudar. También estuvimos hablando de lo que era el A/B testing, ¿vale? Y de todo lo que tenía que ver con, bueno, aquí estuvimos también mencionando lo de Be Relevant, Be There, ¿vale? Para atajar todas las necesidades del cliente. Cuando entendemos la necesidad del cliente, sabremos cómo satisfacerla, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vimos en el tema 6? Bueno, pues que el contenido no era creatividad, ¿vale? El contenido no era creatividad. La creatividad forma parte del contenido, pero el contenido no es creatividad, ¿vale? Y que al final es cuando lo hacemos bien, es cuando alineamos objetivos de cliente y objetivos de negocio, ¿vale? El contenido como eje del inbound marketing. ¿Por qué? Porque al final es con lo que somos capaces de atraer. Al final, desde el punto de vista de marketing digital, ¿qué es lo que tenemos? La posibilidad de publicar. Y publicar contenido, os voy a decir lo mismo, habéis hecho un artículo en un blog, pero puede ser un post en Instagram, puede ser una review de un tercero. O sea, he visto cosas tan divertidas y tan llamativas como, por ejemplo, que alguien ponga, una empresa que ponga una review, que analice reviews negativas de hamburguesas, ¿vale? Y lo que hace el Content Manager es meterse en esas reviews y contestarlas. Oye, que resulta que no te gustan me lo invento, las hamburguesas de Distrito. Joder, prueba las hamburguesas de El Carbonazo, que es una hamburguesería que conozco, porque es que lo vas a flipar. Y es un link, y es una forma de generar contenido, y es una... ¿Entendéis? Entonces, hay una parte de arte y de creatividad y de psicología en todo esto, pero lo que tenemos en nuestras manos es eso, es la posibilidad de publicar. Y podemos publicar lo que queramos, y que eso es lo que va a responder a las necesidades del cliente, etcétera, 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 ¿vale? De nuevo, hablamos de, bueno, ya hemos comentado el concepto de Content Hub y el modelo de clúster, ¿no? La arquitectura de contenidos, pero yo os insistía mucho en que, oye, como a casi todo, mientras vayáis con Luis o estéis en una clase con Luis, no vais a ir sin un plan estratégico y plan de acción o ejecución ni al baño. O sea, cuando os planteéis desarrollar contenido,
hay que tener una estrategia, hay que tener unos objetivos, hay que tener un plan de implementación, etcétera, etcétera. Y ahí hablábamos de calendarizar, hablábamos de generar las ideas basadas en datos, porque no son cuestiones peregrinas. Si analizáis cuál es el contenido más relevante, si identificáis esto a través de datos, vais a tener una probabilidad de éxito mucho mayor. Y hablábamos también de cuáles eran las métricas, ¿vale? Para saber si un contenido estaba respondiendo a los objetivos o no, ¿vale? Hago una paradiña, ¿vale? Hago una paradiña, que aunque sé que vamos rápido y ya llevamos casi todo, claro todo hasta aquí, ya sé que es bla, 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 y a toda velocidad, pero ¿os está sirviendo, que es mi objetivo, para recuperar un poco todo ese hilo conductor de lo que hemos visto a lo largo del temario? Sí, Sí, además de sí, manera sí. que me dice que sí, Gustavo. Sí, yo tengo una pregunta. Joder, muchas gracias, tío. ¿Podría recordarnos nuevamente las métricas que son útiles para ver la efectividad de si está funcionando nuestra estrategia a fin de cuentas? Bueno, la tenemos aquí. Mira, de hecho lo pone, métricas de contenido y rendimiento, ¿vale? La primera que tenemos es el volumen, el tráfico, ¿vale? Este contenido está atrayendo o no está atrayendo, pero no vale solo con atraer y con el tráfico, ¿vale? Bueno, o sea, porque si atrae y la tasa de rebote es altísima, está claro que lo que estás es llamando la atención, pero tu contenido no es relevante, ¿vale? Acordaos de mí cuando os digo que tú puedes... a mí, como más me gusta explicar esto, es con el swap, o como lo queráis llamar vosotros, de lo que hacéis en Instagram cuando estáis viendo vídeos, ¿vale? El tiempo que le dais a un vídeo para si lo veis o no lo veis. Y son shorts, son anuncios cortos o son vídeos cortos, ¿verdad, Gustavo? ¿Sabes de lo que te hablo, verdad? Vale, entonces, ¿qué tienes que medir ahí? Bueno, lo primero que tienes que medir es, oye, ¿cuántas veces se ha publicado? ¿Cuántas veces se ha visualizado? Pero visualizado de verdad, no los 2 primeros segundos, que los 2 primeros segundos es lo que pasa. Pero no te puedes quedar ahí, porque si dices, ostras, tengo un vídeo que tiene muchas impresiones, que tiene mucho tiempo en página o mucho tiempo de visualización, pero luego no clica ni Perry, y Perry, perdona por la expresión, no genera lead, ostras, no genera una continuidad. Pues si tu objetivo era el de generar un lead o el de generar continuidad en la interacción, que es lo normal, pues estarás pinchando en la última parte. Algo hay que no conecta en el contenido, ¿vale? Si tu objetivo solo era difusión, divulgación, branding, pues estará bien hecho. Oye, porque no requería de una interacción. Pero eso te va a pasar con un post en un blog, con un vídeo en Instagram, con un how-to en YouTube, con todo. Es decir, tú tienes que saber en qué fase de funnel estás y cómo adaptas el contenido para que cumpla con los 3 requisitos: volumen, cualificación e interacción, ¿vale? No es una regla mnemotécnica, pero es de sentido común. ¿Tú para qué haces eso? Bueno, una vez que tienes claro el para qué, entonces defines el cómo, ¿vale? Y si os fijáis, al final es el mismo esquema que os digo siempre en el examen, ¿vale? O sea, entonces, ¿cuáles son las métricas? Dependiendo de la plataforma y dependiendo del tipo de contenido, serán unas o serán otras. Obviamente en un blog no vas a tener visualizaciones, pero vas a tener tiempo en página, ¿vale? Con lo cual, sabes. Y vas a tener identificado también ese funnel, de tal manera que digas, ostras, ¿cuántos han llegado? ¿Cuánto tiempo han pasado? Interés o no interés, y cuántos han continuado la interacción, ¿vale? Con lo cual son los mejores ratios son esos, ¿vale? Es decir, y a partir de ahí ya entras en un drill down, o como lo quieras llamar, porque a veces me da la olla y hablo en inglés, entras en detalles mucho más específicos, ¿vale? Pero de cuáles son las fuentes, de dónde venían, con qué keyword venían, con qué no venía, ¿vale? ¿Sí? ¿Hables claro, Gustavo? Perfecto. Totalmente, sí. Ujú. Eso. Vale. Y seguimos con una segunda parte de contenidos 2, ¿vale? Y estuvimos hablando ya de modificar el comportamiento. Y aquí entramos también otra vez en algunas técnicas que, por usadas, no dejan de ser relevantes. La primera tenía que ver, bueno, lo primero tenía que ver que el contenido no era creatividad, sino el contenido tenía el objetivo de activar el comportamiento. Volviendo al ejemplo que hablábamos con Gustavo, si yo he conseguido un vídeo que automáticamente lleve al usuario a hacer una acción y esa acción está alineada con mi modelo de negocio, eso ya es la leche. Pero si no,
que tenga una continuidad, que tenga una acción, que deje un rastro, ¿vale? Os recuerdo que estamos hablando de inbound marketing. Cuando alguien lo que quiere es mostrarse, cuando alguien quiere hacer branding, el objetivo es uno. Cuando alguien quiere hacer performance, el objetivo es otro. Cuando alguien está haciendo inbound marketing, está más vinculado a la parte de performance, pero con una metodología distinta, la de atracción. Mirad, ¿os acordáis que discutimos no un caso, sino un artículo en el que decía, oye, mira, esto del inbound marketing es una chorrada y no hay quien se lo crea? Yo os quiero hacer dudar de esto en el buen sentido, ¿vale? Cuando tú haces un anuncio en SEM, tú estás haciendo inbound marketing. Estás haciendo lo que yo llamo un micro o nano inbound marketing, porque tú estás haciendo en SEM, estás eligiendo unas keywords, estás haciendo un keyword research, estás posicionando tu anuncio en base a unas pujas, en base a unas apuestas, al bidding, ¿no? Que vas a hacer en Google AdWords. Y, oye, yo estoy dispuesto a pagar 1 euro por cada clic en mi anuncio. Estás haciendo un copywriting porque tú estás definiendo un anuncio. Y si ya lo haces con un banner, todavía más, porque es una creatividad. No solo es un copy de un link, sino... Entonces, en realidad lo que estás haciendo es todo en uno. Estás haciendo un micro inbound marketing. Tienes que atraer, tienes que convencer para que cliquen y a partir de ahí tienes que continuar la interacción, ¿vale? La diferencia es si partes de un punto de vista de SEM o partes de un punto de vista de SEO, pero la continuidad va a ser la misma, ¿vale? El inbound marketing tiene más enjundia, está pensado para labores menos impulsivas y más racionales y entonces, bueno, pues tienes todavía que... ¿cómo decirlo? Atraer y convencer más que cuando lo haces a través de SEM, que estás en una fase del funnel muy final. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, entonces, eso nos sirve para, uno, definir que nuestro objetivo es la modificación o la activación del comportamiento alineado hacia nuestro negocio. Segundo, que lo que conecta es lo que genera emoción. Las personas somos seres emocionales, no racionales. Siempre decimos que somos racionales, pero no es verdad. Os lo vuelvo a recordar una vez más, ¿vale? Nos inspira todo aquello que nos inspira, todo aquello que nos motiva, todo aquello que no es todo aquello que razonablemente es lo óptimo, sino todo aquello que realmente nos genera una emoción, nos llama mucho más. Y para eso necesitamos la parte de copywriting, la parte de la narrativa y hablábamos de específicamente 4 elementos que nos ayudaban. El de inspirar, el de informar, el de educar y el de entretener. La risa es súper poderosa, ¿vale? Entonces, eso aumentaba todo lo que tiene que ver con la modificación o la activación del comportamiento, ¿vale? Muy relevante. Incluso, a ver, el miedo, a mí me gusta ponerlo aquí, pero el miedo no deja de ser una forma de inspirar, informar y educar, ¿vale? No os quedéis con que son estos 4 como un papagayo. Quedaos con que llamen la atención y generen una modificación del comportamiento. El miedo puede ser un aliado buenísimo a la hora de vender. Y mira, aunque sea enrollarme 3 segundos, os cuento cómo me vendió a mí el carrito, no a mí, bueno, a mí, a mi mujer, no voy a quitarme yo, cómo me vendió el carrito, el vendedor del Corte Inglés, todos conocéis el Corte Inglés, ¿vale? El carrito del bebé, y me vendió el más caro, ¿vale? Padre primerizo, mi mujer embarazada de 9 meses, y entonces el señor del Corte Inglés, que era un vendedor encantador y súper buen vendedor, nos llegó y nos paseó por la zona donde estaban los carritos. Entonces nos llegó y nos dijo, mira, este se llama Inglesina y es precioso. Este se llama McLaren y este es súper rápido. Este se llama no sé qué y este se llama Bugaboo y es el más seguro. Se acabó la discusión. Se acabó la discusión. Mi mujer y yo ya no miramos ningún otro carro. Y nos lo hizo así, y nos hizo la envolvente, nos paseó, nos dijo, oye, vosotros sois libres para elegir, pero nos quitó la libertad. Nos quitó la libertad. Y sabéis cómo nos quitó la libertad, ¿no? Con la palabra, este es el más seguro. En el contexto en el que, mira, es una chorrada como un piano. O sea, todos los carritos eran igual de seguros. O sea, lo seguro o no seguro, todos llevan un cinturón de seguridad para llevar agarrado al niño. Todos, o sea, dependen de que te caigas tú y que tires tú el carrito, ¿no? De que el niño se vaya a caer. Entonces, nos hizo la envolvente y fue una demostración de mecanismo de venta. Esto funciona exactamente igual. Entonces, hay que tener ese talento y esa capacidad
desde el punto de vista del copywriting, de la narrativa, de la elucubración, del razonamiento dentro de la generación del contenido, ¿vale? Importante también el FOMO, lo que llamamos la prueba social, la escasez, ¿vale? El miedo a perdérselo, ¿vale? Que lo habíamos visto. Toda la parte de la psicología, que decíamos que el 95% son subconscientes, o sea, etcétera, etcétera. Y luego, más allá de una parte que tiene que ver con la psicología y con vuestro talento para descubrir qué motiva al usuario y cómo hacer que se motive, ¿vale? Hay otra fundamental y es, si no eres el tío más talentoso del mundo, prueba muchas veces hasta que lo descubras. Oye, que tú no tienes ese talento innato para llegar y decir la palabra clave es seguro. La palabra clave puede ser seguro, puede ser moderno, puede ser no sé qué. Pues oye, no pasa nada. Lo que haces es que te sacas 1000 propuestas diferentes, y tú solito con los datos mandan, son los que te van a decir cuál es la más relevante y cuál es la emoción o que motiva ese comportamiento. Pues oye, prueba uno con miedo, prueba otro con alegría, prueba otro con no sé qué y descubrirás cuál es la que más convierte. A/B testing, A/B testing, A/B testing, analítica, analítica, analítica. ¿Sí? Mirad que ya estamos llegando al final, ¿eh? ¿Vale? Y luego nos quedan los dos temas que no hemos visto, que tenéis en los apuntes, y aquí es donde yo me paro en redondo y digo, no os preocupéis, esto, cuando digo que no lo habéis visto, claro que lo habéis visto. No solo lo habéis visto, sino que lo habéis practicado en los casos y lo hemos comentado en clase. Echadle un vistazo a los apuntes, echadle un vistazo a esta presentación, no da para más. Vamos a ir un pelín más despacito, ¿vale? Primero, el email. No me gusta nada hablar del email. ¿Por qué? Porque todo el mundo, cuando habla de email, yo siempre empiezo estas sesiones diciendo lo mismo. Oye, ¿quién de vosotros no tiene saturado la bandeja de spam? ¿Quién no tiene que borrar una vez a la semana toda la porquería que le entra en su mail? ¿Alguno no? Bueno, pues eso nos dice que el email está quemado. Y no, no es cierto. El email está quemado cuando no se hace bien. Y es verdad que la gente de marketing hemos rehusado el email. Pero previamente al email había sido el SMS. A lo mejor vosotros no siquiera habíais vivido esa etapa, pero el SMS se convirtió en el mecanismo publicitario. Ahora vuelve a estar de moda porque del SMS ya solo nos llegan SMS relevantes, ¿vale? Lo demás, pero cuando hablo de email, yo no quiero hacer una sesión sobre email, hablo de canales de comunicación y hablo de el mail, hablo de las notificaciones push, que pueden ser in-app o pueden ser intersticias o pueden ser lo que sean cuando estamos hablando de una aplicación, pero es que hablo de WhatsApp, es que hablo de las redes sociales, es que hablo hasta de las llamadas telefónicas. No quiero llamarle email marketing, quiero hablar de canales de interacción con el cliente, ¿vale? Entonces, más allá de eso, aquí hay una serie de contenidos que vienen dentro de lo que es todo los apuntes, ¿vale? Y que te habla de toda la parte más, vamos a decirlo así, legal, ¿vale? Entonces, hablamos de permission marketing cuando realmente el usuario te da de manera voluntariamente. Pero es que ahí tenemos la parte de opt-in, doble opt-in, etcétera, 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 que seguro que ya os suena y conocéis, ¿vale? Lo único que tenéis que tener claro es que tenéis que cumplir las regulaciones de cada uno de los países donde tengáis puestas en marcha esas campañas. En general, basta con acepto la política de protección de datos y poco más, ¿vale? Y tener publicadas, bueno, pues las distintas cuestiones a nivel legal de protección de datos, pero nada más. Lo realmente es importante, ¿vale? Es que vosotros sepáis utilizarlo con una estrategia adecuada. Os vuelvo a decir lo mismo, no vais a ir, conmigo no vais a ir a ningún sitio si no tenéis un plan estratégico y un plan de acción definido, porque si no lo que hacemos es vomitar las cosas. ¡Venga! Base de datos, mail masivo a todo el mundo. No. O sea, tengamos claro cuál es el objetivo que queremos hacer con el mail. Pero me da igual que sea el mail o una notificación push o una notificación a través de WhatsApp, ¿vale? Es decir, ¿qué es lo que quieres conseguir? Si tienes claro cuál es tu objetivo y no es un objetivo inalcanzable o absurdo, lo siguiente que tienes que hacer es decir, ¿vale? ¿Qué? Pues después del qué viene el cómo. ¿Cómo lo voy a conseguir este objetivo? Puede ser a través del mail, pero si es a través del mail, oye, ¿qué tengo que darle? ¿Qué valor tengo que darle al cliente para que modifique su comportamiento, para que me deje? O sea, lo que no vale es café para todos y lanza un mail por lanzarlo, ¿vale? Entonces, tenéis que tener muy claro cómo estructurar la campaña. Un objetivo, un segmento, un contenido,
un timing, ¿vale? Súper relevante, ¿vale? Y a partir de ahí, bueno, pues ser capaces de automatizarlo, optimizarlo, como en cualquier modelo digital. Analítica, y a partir de la analítica tiene que haber una optimización continua. ¿Sí? No hay más, no hay más. Es PSC, puro sentido común, ¿vale? Bueno, aquí tenéis algunas cuestiones a nivel de permission marketing, lo que hablábamos antes del doble opt-in, el opt-out y el valor más permiso, ¿vale? O sea, en realidad, eso que pone ahí de la fórmula del email efectivo es lo que lo resume todo. Es decir, si tú entregas valor con tu email, y os pido que lo penséis, ¿qué mails te estás leyendo? Mirad, por ejemplo, yo hay un mail que no me pierdo nunca todas las semanas, y es un mail publicitario, y es que hay una empresa que se llama Ergonia que me manda todas las semanas un resumen del mercado energético y me da los datos de cómo ha evolucionado el precio de la energía, de cuáles han sido esa semana las desviaciones de previsión de demanda, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque tiene un valor relevante para mí. Y lo sigo leyendo, y es un mail publicitario, y todas las semanas lo leo y todas las semanas lo espero, ¿vale? Tenéis que encontrar qué es lo que necesita. Lo que no vale es mandar por mandar. Entonces, la fórmula del éxito, no para el email, sino para las comunicaciones, son precisamente eso. Es decir, oye, uno, yo te proporciono un valor, yo no te molesto. Si te molesto, me mandas a spam y no me harás caso. Segundo, yo para hacer esto, previamente, tú me has consentido, no es una situación de falta de consentimiento, ¿vale? Y luego, todo lo que tiene que ver con la automatización y las métricas, ¿vale? Pero vamos, en la automatización y las métricas o las disciplinas, insisto, sigue siendo puro sentido común, ¿vale? O sea, el mail actúa generalmente en todos los procesos de onboarding, incluso en aquellos en los que hay una app. Lo que pasa es que los usuarios cada vez somos más reticentes a la app. Nos preocupan mucho las áreas de cliente y las contraseñas, tenedlo muy en cuenta, ¿vale? Temas de lead nurturing. Lead nurturing tienen mucho sentido desde el punto de vista de inbound si lo que queremos es mantener esa relación. En el lead nurturing, al final consiste en cualificar cada vez más a tu usuario para alinear sus objetivos con los tuyos, ¿vale? Voy a repetirlo. Cualificar cada vez más al usuario para alinear sus objetivos con los tuyos. ¿Queréis que lo repita una vez más? Y no es porque esto vaya a caer en el examen, sino de lo que estoy hablando es que cuando la gente habla del lead nurturing se pierde. Piensa que es mandar mails para cualificar más sin dar ningún valor. Y eso no tiene sentido. O sea, a ti alguien, una empresa, te pide más datos sobre ti o te pide tus intereses o lo que sea y no te ofrece nada a cambio y le dices que no. O sea, al menos explícaselo. Oye, mira, es que si me dices tu edad y tu sexo, te puedo a través de IA mandar personalizados cómo te van a quedar estas gafas de sol. Pues vale, pues ya me estás dando un valor, pero eso de pedir datos por pedir datos no funciona. Solo funciona si hay una contraprestación y el usuario tiene que entenderla. Y para que el usuario la entienda, previamente tenemos que saberla nosotros. Es decir, oye, ¿qué es lo que quiere mi usuario? Entonces, sí, si hay una contraprestación, sí, si no, no funcionará, ¿vale? Carritos abandonados, bueno, por supuesto, los KPIs no de el emailing, ¿eh? A mí esto me da igual que sea emailing que sea para notificaciones push, ¿vale? Si sois gestores de una aplicación, bueno, pues está claro que tiene que haber los mismos de siempre. Los mismos de siempre. Oye, ¿cuál es la tasa de emails mandados sobre emails abiertos, sobre tiempo en página, sobre leídos, sobre conversión y sobre baja? Bueno, pues está claro, ¿vale? O sea, no tienen, pensad en el sentido común, ¿vale? Y pensad en vosotros como usuarios, ¿vale? Y último, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con automatización. Insisto una vez más en que lo que viene en el tema 8 y lo que viene en el tema 9 lo habéis estado trabajando en los casos, ¿vale? Y luego también después en los retos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hay en la parte de marketing automation? Entiendo que ya habéis visto estas sesiones con alguien más, pero básicamente en marketing automation, aunque dice ahí que no es tecnología, lo que es, oye, ¿cómo eficientamos nuestros procesos de marketing? ¿Cómo eficientar? ¿Sabéis lo que significa ser más eficiente? ¿Qué significa ser más eficiente? Que esto, pregunta, ¿no creéis que todo el mundo sabe lo que significa ser más eficiente? ¿Sabéis la diferencia entre eficacia y eficiencia? Creo que el eficaz es el que te cumple la tarea y el eficiente es el que te cumple la tarea, pero en el periodo de tiempo más corto. ¿En el periodo de tiempo más corto o con el menor
consumo de recursos, ¿vale? Oh, Con lo cual tiene una valoración económica. Al final el tiempo también es dinero. Entonces, oye, esto va de ser eficaz y ser eficiente. Es decir, imaginaros, entre dar esta clase y que yo tenga la capacidad de personalizar ahora esta pregunta y demás, o que la diera un bot, pues tengo que ver hasta qué punto es eficaz y después hasta qué punto es eficiente el proceso para mí. Pero está claro que si la quisiera reproducir millones de veces, pues entrenaría a un bot para que me lo haga y lo haga tan bien como yo. Entonces, básicamente, el marketing automation de lo que va es de eso. Es decir, oye, ¿cómo consigo hacer mi proceso más eficaz y más eficiente? Y hacerlo más eficaz no solo significa quitar la intervención humana, que también, ¿vale? Sino significa hacerlo mejor. Y aquí tiene mucho que ver lo que hemos estado comentando del A/B testing. Y el A/B testing y tiene que ver con la segmentación y tiene que ver con la personalización. ¿Qué pasa? Que cuando yo era joven y hacía campañas personalizadas para Phone House, utilizábamos criterios como el sexo, el antiguo teléfono que tenía, las cosas que sabíamos. Pero es que ahora tenemos la capacidad de saber e inferir muchas más cosas. De tal manera que si yo estoy intentando venderos, venga, una tarifa de energía, a Malena, por lo que sepa, puedo darle un tipo de oferta y a Valeria otro completamente distinto. Y eso me lo permite el marketing automation, porque me permite combinar diferentes segmentaciones con diferentes creatividades, con diferentes propuestas de valor, con diferentes journeys, o sea, lo que nos permite la tecnología es, teniendo clara la estrategia, teniendo clara el valor de cada uno de los cambios en la implementación, personalizarlo hasta límites insospechados y automatizarlos, de tal manera que Malena, si me ha dicho, sí quiero, joder, que yo no tenga que tener un ejército de chinos, y chinos es una forma de hablar, de personas detrás que llamen a Malena, sino que tenga un ejército de bots que tengan la capacidad para hacer la tarea de manera más eficaz y más eficiente, ¿vale? ¿Sí? Entonces, aquí ya las hemos estado trabajando y os recuerdo que lo tenéis en el caso en el último caso, en el que teníais que automatizar una respuesta a un mail. Eso llevadlo hasta el infinito y más allá, ¿vale? O sea, llevadlo a cualquiera de los procesos que estáis viendo que ya están ocurriendo, bien a través de la IA o que se están automatizando y que no requieren intervención humana, ¿vale? Y luego, todo lo que tenía que ver con growth hacking, que vamos a ver algo, pero growth hacking que lo hemos comentado, eran técnicas que nos permitían ir a saco, al desafío máximo y que nos permitían crecer de manera sostenible, experimentando. O sea, todo está en experimentar, medir, escalar, experimentar, medir, escalar, experimentar, medir, escalar, ¿vale? Entonces, yo pruebo una cosa y eso que pruebo inmediatamente cuando descubro que hay oro, mirad, esto es así de sencillo. Esto es, ahora os vais a convertir en, desde el punto de vista de marketing, pero os vais a convertir en buscadores de oro. Entonces, tú vas con tu pico por la vida y vas picando, picas. ¿Y qué encuentras? Piedra. Pues ¿qué haces? Te vas a otro sitio, picas. ¿Qué encuentras? Carbón. Y dices, hostia, pues esto a lo mejor me resulta interesante, pero voy a mirar un poco más. Picas y encuentras oro. Entonces, cuando encuentras oro, lo que haces es que dices, espera, ¿qué mierda estoy haciendo con el pico? Me voy a comprar una retroexcavadora. Y entonces vienes con la retroexcavadora. Eso es growth hacking. Experimentar, medir y escalar. ¿Entendéis lo que quiere decir el growth hacking? Sí, fenomenal, ¿vale? Y luego, un CRM. Yo, mirad, CRM me enfado mucho cuando la gente identifica CRM con Salesforce, con Odoo, con HubSpot. No, eso es tecnología. Un CRM es una estrategia. CRM quiere decir Customer Relationship Management, ¿vale? Esas son las siglas de CRM. Es decir, el gestor o la gestión de la relación con el cliente. Y ahí es donde metemos todo lo anterior, todo lo que hemos dicho que íbamos a aplicar, desde todo lo que es inbound marketing. Pues cuando es tan difícil manejar, imaginad Iberia, una compañía, ¿cuántos millones de clientes puede tener Iberia? ¿Cuántos millones de clientes registrados con los que tiene una relación prácticamente continua? Entonces, hombre, lo que necesita es una tecnología que le ayude a pasar de una estrategia a una implementación. Entonces, el CRM, además de ser una estrategia, que es lo relevante, es la tecnología, la base de datos, lo que queráis, que nos permite orquestar todo ese plan de contacto e implementando esa estrategia de relación con el cliente. Pero lo clave es la relación del cliente.
¿vale? Y chatbots. Mira, lo que viene en los apuntes de chatbots está pasado de moda. Y cuando digo pasado de moda es que está obsoleto. Pero es que lo que os diga yo también está obsoleto, ¿vale? Porque el mundo de la inteligencia artificial, de los bots conversacionales y de la interacción humano-máquina, que es un chatbot, crece a una velocidad y está tan de moda que ninguno podíamos estar al tanto de cada una de estas cosas. Y si no me equivoco, prácticamente habíamos terminado. O sea, porque no hay mucho más contenido que contaros. Desearos que tengáis mucha suerte en el examen y que insistiros una vez más en que demostréis que entendéis el sistema. Nada de recitar conceptos como un papagayo, sino de cómo lo aplicaríamos. Y dudas, preguntas, cuestiones. Todos a la vez no. Me abrumo. ¿Nada? ¿Os dejo tranquilos? Vale, solo dos cosas más. Os recuerdo que mañana tenéis una clase súper interesante de CRO y que el miércoles que viene tenéis una clase súper interesante en la que grupo por grupo vais a ir pasando. Os recuerdo, para los que estáis y para los que sois capitanes de equipo que luego se lo transmitiréis, que tenéis 10 minutos por equipo. 5 minutos de presentación, 5 minutos de preguntas y respuestas. 5 minutos de presentación, 5 minutos de preguntas y respuestas. Tenéis que resumir en 5 minutos el trabajo de los 3 retos, ¿vale? Que todo el que se pase del minuto tiene una penalización de 1 punto, ¿vale? Y vamos, el que se pase mucho, le corto. O sea, no hay duda, ¿vale? Entonces, al grano, conciso y concreto, a responder a las preguntas de los clientes. ¿Sí? Pues nada más. Mirad, nos han sobrado hasta 16 minutos. Sé que he ido muy rápido. Espero haber hecho un repaso de todo lo que hemos visto en este temario, que os suenen todas estas ideas, porque básicamente es aplicar estos conceptos sin miedo, porque lo vais a tener estructurado en el propio caso. En el propio caso os vais a encontrar las debilidades y vais a identificar las oportunidades. Y sabiendo lo que sabéis, vais a poder aplicar todos los conceptos que hemos estado viendo. ¿Vale? ¿Sí? ¿Seguro? Sí, ¿Os perfecto. dejo a todos tranquilos a la 1, a las 2 y a las 3? Pues mucha suerte con Eh, los TFMs y nos vemos en las presentaciones, ¿vale? Luis, yo tengo una Gracias. pregunta Ah, qué bien. afuera. Tú pregunta. Em, ¿Quieres que le dé primero a detener la grabación y esas cosas? no, no, Ah, no, 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 pues no hace entonces dale, falta. dale. Em, Era ¿Cuál por si es? me O sea, preguntabas, oye, que pensé que ibas a preguntar de, joder, ¿cómo un tío tan listo y tan guapo está aquí? No, o sea, que si es una pregunta de la temática, pues me decepciona, Gustavo, joder. a ver, no, no es tanto la temática, pero, o sea, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre un consultor de marketing y ser un consultor de growth, por ejemplo? O sea, si yo soy un Vale. consultor de Sí, growth, sí, sí, sí. que... Mira, un consultor de marketing, o yo, cuando yo tengo las dos gorras. O sea, yo cuando hablamos de marketing en genérico, hablamos de objetivos estratégicos de la empresa, de cuál es su posicionamiento, cuál es su cliente, cuál es su mercado, cuál es su potencial, cuál es su estrategia de desarrollo. Y tiene mucho más que ver con la estrategia a nivel general de la compañía que con la implementación, ¿vale? Cuando hablamos de marketing, probablemente estamos hablando de un qué. El marketing, hoy por hoy, es la propuesta de valor de la empresa, es la propia estrategia. El marketing ya no es solo plaza, producto, promoción. El marketing prácticamente lo es todo, y más a alguien de marketing como yo, dentro de una empresa. Cuando hablamos de growth hacking, de lo que estamos hablando es probablemente, o casi siempre, de performance, ¿vale? Estamos hablando de rendimiento y estamos hablando de objetivos cuantitativos, cualitativos, económicos y de venta o de captación de leads, etcétera, etcétera. Es decir, estamos hablando de una temática infinitamente más operativa y táctica que no estratégica. Y además, cuando hablamos de growth hacking, estamos hablando de una metodología de trabajo. O sea, para intentar contestar de una manera más concreta, marketing genérico es estrategia, es objetivos, es propuesta de valor. Lo es todo dentro de la empresa.
Growth hacking, estamos hablando de una metodología de trabajo para conseguir unos objetivos muy concretos, ¿vale? Es como si yo te hablo de deporte o te hablo de sesión de entrenamiento, ¿vale? El deporte lo es todo, o sea, cabe todo dentro de deporte. Y sesión de entrenamiento específica para aumentar bíceps. Pues eso es growth hacking, ¿vale? Es, Ok, oye, pues vamos a hacer estas tablas, vamos a hacer estas cosas, y son ciclos muy cortos, ¿vale? O sea, normalmente growth hacking son experimentaciones muy breves, muy orientadas a un resultado muy concreto y a corto plazo, que se intentan 10 cosas, de las 10 cosas se escalan 2, por ejemplo, y esas 2 se escalan a toda la base de clientes. O sea, tiene mucho que ver con la metodología de trabajo para el A/B testing. ok. Te cuento por qué te pregunto esto. Porque no sé si lo que estoy haciendo como pasantía es directamente ser grow hacker. Y te explico por qué. Porque inicialmente yo estaba creando contenido, por ejemplo, para las pasantías en las que estoy haciendo. Uh -huh. Pero detecté ciertos puntos de mejora en cuanto a, por ejemplo, que no tenían un carrito de conversión, que no se analizaban las métricas del volumen del tráfico, básicamente, y detecté oportunidades de negocio, o sea, a Bélgica, Alemania y tanta cosa. Entonces, A me ver, está gustando este mundo y mira, te compro, no es que te compres la pregunta, sino que te alabo el gusto, ¿vale? Primero, cuando uno se implica con los procesos de trabajo, siempre aparecen oportunidades de mejora, siempre. O sea, cuando uno habla específicamente de growth hacking es cuando en una empresa está todo bastante establecido, está todo bastante bien medido, está en una fase de madurez con respecto a todo lo que es su planteamiento de marketing o de marketing digital, y entonces lo que necesita es optimizar, ¿vale? Lo que necesita es apretar en volumen, pero partiendo de una estructura que está muy rodada y de una estructura en la que ya está todo bastante bien engarzado, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que si hay gente que se puede hacer growth hacking sin tener los basics arreglados, ¿vale? Entonces, claro, tienes que tener un fiche de basics primero. O sea, es decir, oye, mira, tú no te puedes poner a hacer A/B testing si no tienes previamente una analítica definida, porque entonces, ¿qué leches de A/B testing vas a hacer si no vas a saber si el experimento A y el experimento B tiene cuál de los dos? Oye, no, yo quiero hacer growth hacking y quiero meterlo con automation. Ya sí, pero tú tienes integraciones entre tus sistemas para poder automatizar. ¿Existen esas vinculaciones para poder meter esas automatizaciones? Ah, no, que va, no tengo nada de esto. Bueno, es que no tengo ni siquiera segmentado mi base de clientes. ¿Tú qué leches quieres hacer? Entonces, primero vamos a saber andar y después correr, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que no está mal el proceso, porque lo que cuenta, lo que no son cuentas son cuentos. Y si a través de un proceso de growth hacking habéis identificado debilidades estructurales, pues bienvenido sea a repararlas. Y luego continuamos con el growth hacking, ¿no? O en paralelo. ok, porque o sea, este servicio, descubrí la capacidad que tengo para poder ayudar a e-commerce, por ejemplo, Uh ¿sabes? -huh. Que no tienen una estructura básica, que facturan, pero quisiera meter este tipo de servicio en mi agencia, ¿sabes? Pero no sé qué propuesta de valor exactamente Bueno, lanzar. la que acabas de definir, mañana la vas a ver con Fabri, porque eso es CRO puro y duro. Ok, Eso es CRO puro y duro, ¿vale? Un proceso de CRO, de Conversion Rate Optimization, no es solo growth hacking. Olvídate de las palabras, ¿vale? Que a mí lo de growth hacking, o sea, si lo necesitas para vender, sí, marketing, ¿eh? Esto es marketing personal tuyo de Gustavo, ¿vale? Pero tal cual lo estás diciendo, es un proceso de CRO. Espera, que voy a quitar lo de compartir, que estamos aquí viéndonos fatal. ¿Dónde está lo de compartir? ¿O ya lo estoy compartiendo? compartiendo, sí, no estás compartiendo nada, Ah, ya lo está estoy grabado. compartiendo. Ah, fenomenal. Sí, Vale. sí. Entonces, tú lo que llegas y dices, oye, mira, ¿cómo se hace un proceso de CRO? Pues lo primero que miras es de atrás para adelante. Oye, ¿tú cuánto estás vendiendo? ¿Y cuánta gente entró en el carrito? Y eso, te miras el funnel. Un CRO es una analítica de funnel, ¿vale? Solo que en esa analítica de funnel empiezas a implementar medidas de manera rápida y que generen impacto, ¿vale? ¿Qué pasa? Que de repente tú llegas y dices, no, mira, es que aquí lo que tienes es que no tienes el botón de búsqueda o los medios de pago no son adecuados y está fallando el medio de pago.
coño, es que eso es un tema estructural. Eso no es ni de growth hacking ni de CRO. Eso es de primero de e-commerce, ¿vale? Entonces, ¿qué te va a permitir? Bueno, pues te va a permitir encontrar debilidades estructurales. Pero un proceso de CRO, un proceso de growth hacking es, no, mira, vamos a lanzar una promoción de 3x2 en el carrito de la compra. Vamos a meter un banner donde está el carrito de la compra de, oye, por €1 más, hay una que me encanta. Mirad, esta se la recomiendo a todo el mundo, que es la de Chin Chin de Aflelu. ¿Os suena Chin Chin de Aflelu alguno? ¿No? Bueno, son unos que se anuncian en la tele, que son una óptica y te dicen, oye, por €1 más te llevas un segundo par de gafas gratis. Por €1 más. En realidad no quieren vender, o sea, el precio de la gafa es bajísimo, lo que quieren es que vayas a comprar la primera. Y en tu mente te están diciendo, ostras, un 2x1, ¿vale? Eso es lo que te están diciendo. Están utilizando técnicas de neuromarketing que hemos comentado antes, la de la escasez, la de me lo pierdo, la del valor, del value for money, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el CRO, el growth hacking, está más orientado a cuando ya tienes un buen funnel y está bien estructurado, es cómo lo optimizamos con acciones más agresivas, ¿vale? Entonces, ¿pero qué pasa? Que para llegar a ese punto, previamente tiene que funcionar todo bien. O sea, ¿cómo vas a hacer tú? Imagínate que llegas y dices, oye, me voy a gastar una promoción que voy a reducir a la mitad el valor del carrito de la compra, ¿vale? Un 2x1 es de todo el ticket, la mitad lo pierdo, ¿vale? Porque no lo vendo, lo regalo. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Vale? Sí, sí. Bueno, eso solo puedes hacer si la conversión va a multiplicar más de por 2, ¿verdad que sí? Porque si no estás vaciando tu capital, estás vaciando tu margen. Entonces, hombre, no se te ocurre hacer una de esas si realmente no tienes un buen medio de pago, no tienes un buen checkout, no tienes un buen etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, Ya. yo creo que lo que estás haciendo está más vinculado con CRO ahora mismo que con growth hacking, ¿vale? Porque estás analizando el funnel de conversión normalmente de atrás para adelante y viendo cuáles son los problemas o los puntos de fricción. Ok. ¿Tienes tiempo para conversar un rato más o...? Sí, yo sí. Sí. Porque, o sea, quiero una apreciación un poco más profesional, ¿sabes? Como la tuya. Te voy a contar en dónde me encuentro con mi agencia, ¿ok? Vale, Entonces, pero espera, entonces si quieres lo que voy a hacer es que sí que voy a detener la grabación. Os despido a todos. Muchísimas gracias, vale. chicos, y encantado de quedarme contigo, Gustavo. Ajá, perfecto, gracias.